Queramos o no, el día de hoy vamos a hablar de guerra. Y es una guerra que nos involucra a todos como colombianos, porque en el 2025 y a puertas ya de diciembre estaremos viendo cómo se van a afilar las maquinarias políticas, cómo los contratistas de las gobernaciones, funcionarios de las alcaldías se van afilando y van desempolvando el teléfono y el WhatsApp y le empiezan a escribir a uno y le empiezan a decir: venga, usted por quién va, con quién va. Pero antes de hablar de esta guerra, pues hablemos un poquito de lo que sucedió en la ONU con nuestro presidente Gustavo Petro. Se refirió y tuvo palabras exponenciales. Eso se refirió que la hija le hizo el discurso, la primera parte del discurso. Habló de Israel, habló de los genocidas, habló de la guerra y no fue capaz de exterminar al ELN aquí en Colombia. Siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Pero yo me imaginé otro tipo de discurso, menos que se fuera a meter en las problemáticas de otros países, países potencia, países que son potencia nuclear. Y el señor va, orondo y sorongo, hablando de cosas que no nos incumben como colombianos, como por ejemplo el ELN. Se paró de la mesa, paramos conversaciones y no hemos podido acabar con una guerra interna para uno estar hablando de la guerra externa. Ahora sí, vamos a hablar de lo que va a pasar en el 2025 y a puertas del diciembre como tal. Tenemos en todas las campañas políticas, todo de lado a lado, de puerta a puerta, nos están introduciendo a hablar un poquito más del 2026. Cuidemos el 2026, tengamos estrategia en el 2026, que no nos pase en el 2026. Pero ¿qué va a pasar en el 2026? Antes de hablar de las elecciones del 2026, tenemos que hablar de las personitas que están manejando el capital financiero. Recordemos que en Colombia no son grupos políticos los que se enfrentan, sino grupos financieros los que se enfrentan. Entonces, debemos hablar del primer grupo político, que es la extrema derecha. Y con la extrema derecha, pues nos toca estar muy pendientes, porque se va a venir muchos candidatos, pero los más sonados son Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, y de ahí tenemos un comodín de la izquierda. ¿Cuál sería el comodín de la izquierda? Vicky Dávila. Vicky Dávila la empoderó Gustavo Petro en todo su mandato. No había discurso de Gustavo Petro sin Vicky Dávila. Adicional, vimos otros cambios en estos años, como J.P. Hernández. Se subió por un lugar político y terminó en la boca de la derecha. Esos serían los comodines más cercanos de la extrema derecha, del extremismo. Como tal, seguiríamos con el otro extremo, la izquierda. La izquierda apoyada por Gustavo Petro. En esta izquierda tenemos a Holman Morris, que está haciendo plática en la televisión pública. Tenemos a Gustavo Bolívar, obviamente escudero de Gustavo Petro. Luis Gilberto Murillo, el encargado de decir aquí en Colombia que somos de izquierda, pero de ir a sobarle el hombro a los estadounidenses. Y ya de ahí tendríamos otros exponentes grandísimos como comodines. ¿Quiénes son los comodines de la extrema izquierda? O los comodines que más se vieron en el gobierno de Gustavo Petro. Sería Camilo Romero, por allá está de embajador, pero sigue moviendo los hilos. Tendríamos también a María Pizarro, tenemos también a David Racero, tenemos a Susana Mohamed, entre otros. Pero esos son los comodines que moverían la extrema izquierda o que apoyarían la extrema izquierda en dado caso. Hemos visto que están ganando mucha atención en la prensa. Por lo menos María Pizarro, ella se está moviendo con el gobierno y se mueve para el gobierno. Entonces la Pizarro pues ha tenido inclusive condecoraciones a su padre. Y
por este gobierno la están planteando o la están rankeando como uno de los rivales de María Fernanda Cabal. Entonces, por ese lado tenemos a la extrema izquierda y a la extrema derecha con sus propios comodines. También podemos tener en los ninis, que ni se sabe para dónde van, ni se saben a quién van a apoyar. Podemos tener a Fico, podemos tener a Quintero, que aunque los hemos visto de pronto a Fico más por el lado de la derecha y Quintero más por el lado de la izquierda, fue porque les tocó, pero ellos siempre se han basado de ser independientes, y esos son los más peligrosos al momento de tener un apoyo para la izquierda o para la derecha. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y pues en este caso serían tomados como centro. Los ninis serían tomados como centro. Pero estos ninis a lo último siempre se venden por el mejor postor. ¡Cielos! Tenemos a Fico, a Quintero, a Germán Vargas Lleras, tenemos a Claudia López, tenemos a Fajardo y tenemos a Juan Manuel Galán. Siempre se han visto como los ninis. Siempre no toman posturas, siempre son el llamado a la mitad. La mitad que no se puede lograr en Colombia, porque las grandes mayorías o están en la izquierda o están en la derecha. Esperemos que estos ninis nos den una sorpresa con propuestas innovadoras y demás. También podríamos meter al Rolito, que muchos votaron a la alcaldía por él, y ese Rolito es un comodín de los ninis. Tenemos también a los regionales. ¿Quiénes son los regionales? Pues los regionales son aquellos que se basaron en formar un empolio político y no dejarse mover de ahí. Ya tienen trono asegurado. En cualquier gobierno tienen trono asegurado y le juegan a cualquier gobierno. En este caso, los Char, que en este caso el más novedoso es Alex Char. Entonces los Char en la costa nadie los va a mover y nunca se mueven de un lado para otro. De pronto sí tienen más apoyos por debajo de la mesa, pero pues en dado caso ellos tienen el empolio regional, ellos siempre van a manejar las gobernaciones y las alcaldías, los Char. Y tenemos pues también a Dilian Toro, que es pues una de las máximas exponentes de manejar el Valle del Cauca, la dama de hierro como tal. Adicional, tenemos que contemplar a Claudia López. Claudia López también se mete en una de los ninis, pero le ha hecho más ojitos al gobierno Gustavo Petro. Como tal, ese es el panorama político que nos presentan a nosotros los colombianos. Que caigamos en el juego ya es responsabilidad de cada uno. ¡Oh, my God! Que caigamos en el juego de seguir en el progresismo del supuesto cambio, me hizo falta mencionar a muchos, como dónde va a quedar la posición política, por lo menos de Francia Márquez. Venga, mencióneme un poquito más de la vicepresidenta. Y la vicepresidenta en estos momentos, pues sabemos que no es Francia Márquez, sabemos que no es como tal el máximo exponente femenino de este gobierno, sino que en el exponente femenino tenemos a la Pizarro y tendríamos a Laura Sarabia. Pero a Laura Sarabia no la menciono porque Laura Sarabia en estos momentos debe estar recogiendo la plática para invertir en estas nuevas campañas que se vienen en el 2025. Entonces, si nuestro presidente siempre dio discursos de campaña, en el 2025 va a tener muchos más, porque él nunca salió de campaña, porque él nunca se dedicó a gobernar. ¿Por qué no se hizo el proceso de paz? ¿Será que donde el ELN ganó territorio era para fortalecer algún candidato del petrismo y seguir con el progresismo del supuesto cambio y de la Colombia humana? Si se hubiera hecho la paz y el gobierno hubiera desmovilizado el ELN, ¿quién hubiera movido las maquinarias en esos territorios? Pienso que más bien fue una jugada estratégica. Volvió a rectificar Gustavo Petro y vuelve a decir que Claudia, la presidenta de México, era partícipe en el ELN. Porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México.
Entonces, en su juventud primera, porque fue hace tiempos, muchos colombianos vinieron a parar a México porque siempre dio abrigo, cobija a los perseguidos. Y entre la fuerza que desató en ese momento el movimiento, entonces muchos mexicanos vinieron a ayudarnos. Lástima que un presidente, siendo la cabeza de la nación, siga tan sesgado y siga apoyando a un grupo que le hizo tanto daño a muchos colombianos, extorsionó, secuestró y demás. Entonces, el primer mandatario dice que no quiere polarización, pero sale con estos discursos a nivel mundial. Claudia fue miembro del M19. Es decir, que para quienes no quieren 2 tazas, ahora el M19 ha dado 2 presidentes en América Latina. Que el que no quiere una taza se le dan 2. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de Colombia, que tiene que gobernar tanto para los detractores, los opositores, como los que están con él, venga y les diga eso? O sea, eso mismo es fuego para la caldera que se va a venir en el 2025. Tenemos que evidenciar más allá cuáles de esos ninis, cuáles de esos de extrema derecha y extrema izquierda irán a pasar la primera vuelta. Todo se va a reflejar en los apoyos económicos que se tengan de cada uno de los participantes. Esperemos que en campaña salga gente de la ciudadanía nunca conocida. Esperemos que salgan muchas nuevas propuestas y que no nos quedemos en lo mismo. Nos montan uno que habla de seguridad, de inversión, de cuidemos el Amazonas, y cuando se suben allá se olvidan de todo y empiezan a repartir puestos políticos. La extrema izquierda lo hizo. La extrema izquierda está gobernando y no ha tenido ejecución en el país. Por favor, escríbame en sus comentarios qué opina, qué político me hizo falta. Sé que obviamente me hizo falta un político estratégico, que es un político que puede venir a cambiar las reglas del juego y ha jugado en cada uno de los gobiernos. Es un camaleón y prácticamente ahorita está por fuera, pero siempre ha manejado senadores. Pero ese político le vamos a hacer una investigación más seria para hablar de él. Inclusive ya tiene hasta partido político. Y creo que en estas presidenciales no le puede ir bien, porque le ha dado puñal a cada uno de los políticos con los que se ha subido al poder. Entonces esperemos que los colombianos no se dejen enredar. Venga, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias de pronto por opinar y muchas gracias por hacer sus sugerencias. Muchísimas gracias, nos sirve mucho su like y nos sirve mucho activar la campanita. Muchas gracias.